es columnista de diario El Telégrafo. Andrés Campaña fue también director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia de Pichincha. Licenciado Campaña, es momento de evaluaciones. La Asamblea Nacional está iniciando ya sus primeros días de este segundo año con los mismos tropiezos con los que terminó el primero, y se viene ya la próxima semana el primer aniversario de gobierno de Guillermo Lasso, con una serie de observaciones que realizan analistas en el país. Hay a través de encuestas evidencias de que no hay conformidad con ninguna de las dos funciones del Estado con su desempeño por parte de los ecuatorianos. Quisiéramos conocer su punto de vista. Buenos días, querido Gustavo. Un saludo muy especial a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación, Radio Antena 1, y también pues un saludo especial a la audiencia en el sur del país. En efecto, las autoridades electas el año pasado, tanto el presidente y vicepresidente de la República, tanto la Asamblea Nacional, están cumpliendo su primer año de gestión. Es un tiempo importante para hacer una evaluación y hay que partir de la situación en la que nos encontrábamos hace un año atrás. Recordemos que hace un año atrás el Ecuador estaba viviendo las secuelas de la pandemia del COVID-19, que además de su efecto sanitario, social, también tuvo enormes repercusiones en el ámbito económico. La economía ecuatoriana había decrecido 7.8%, una cifra nunca antes vista. Los niveles de pobreza y de extrema pobreza, miserias, eran altísimos y evidentemente el desempleo también daba muchas alertas. Tras un año, estos que son los principales problemas del país, vemos que poco o nada se ha hecho para la resolución de aquellos problemas. Y a eso sumaría un componente adicional, que es el tema de la crisis carcelaria y la inseguridad en el país. Hace un año atrás habíamos vivido ya la primera gran matanza en una de las cárceles del país, precisamente en la cárcel de Turi, y hoy, tras un año, en vez de controlarse aquella situación, ha ido empeorando de tal forma que varios centros de reclusión social a nivel nacional han reportado similares circunstancias, lo cual da cuenta de que el Ecuador sigue viviendo esta crisis multidimensional que tiene distintas aristas, distintas esferas y que por lo tanto tiene enormes repercusiones sobre el día a día de los ecuatorianos. Algo que posiblemente nos va a llevar a hablar de lo que fue parte de sus funciones el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de lo que se le acusa a Guillermo Lasso. Si bien, esto lo reconocen economistas, ha trabajado mucho en poner en orden la casa, como ha señalado el ministro de Economía, en tratar de resolver el permanente problema del déficit fiscal y en endeudar un poco menos a Ecuador. Paralelamente ha tenido una desconexión con lo social y estamos evidenciando una verdadera catástrofe, una crisis profunda en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tuvo un punto culminante este viernes cuando prácticamente se cerraron sus hospitales y laboratorios. En efecto, hay que tener en cuenta de que hay una política pública nacional que es la restricción de la inversión social, una política pública que en mi criterio es equivocada, toda vez de que esta política lo que va a producir es mayor recesión en la economía ecuatoriana, en un momento en que precisamente, por el contrario, se requiere inyectar mayor liquidez. Países, evidentemente, que tienen un tamaño de la economía distinto al nuestro, como el mismo Estados Unidos, ha propuesto que es necesario aprobar un proyecto de inversiones que supera los mil millones de dólares, en el cual se invierta precisamente en infraestructuras estatales. Esa es la forma en que se puede promover la contratación de obra calificada, de mano de obra calificada y no calificada, por lo tanto una mayor demanda, mayor oferta y con todo ello mayor dinámica del mercado local. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, por el contrario, lo que ha habido es una restricción. A esto hay que sumar que, en efecto, como usted bien hizo la pregunta, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, era conocido hace un año atrás los informes
de la evaluación actuarial de la Organización Internacional del Trabajo, que daban cuenta de que es urgente tomar medidas tanto para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, tanto para el Fondo de Salud, pero que al respecto poco o nada se ha hecho. Recordemos que el vicepresidente de la República visitó los hospitales, ofreció solventar el problema del desabastecimiento de medicamentos y hasta el momento esa situación no se ha solucionado y peor aún, se ha ido complicando con el pasar de los meses y de los días. Efectivamente, el anuncio de externalización de la venta de medicinas a través de las farmacias privadas nuevamente se ha postergado, de acuerdo a información que entregó el Ministerio de Salud Pública. Licenciado Campaña, si bien el problema se muestra crítico en el ámbito de la salud, no es el único. Vemos una situación similar en el ámbito de la educación. Tenemos maestros en huelga de hambre, 2 han visto ya seriamente complicada su salud. Vemos que en el régimen Costa, miles de estudiantes no pudieron retornar a las aulas porque la infraestructura no cuenta con las condiciones suficientes, necesarias u óptimas para que los y las estudiantes puedan retornar a las clases presenciales. Y vemos también el día de ayer una protesta de parte de los estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil, que tampoco contaban ni con aulas ni con docentes. Vemos entonces que la problemática social es en los más diversos ámbitos. Usted ya mencionó también la situación del empleo, un ofrecimiento no cumplido por parte del gobierno de Guillermo Lasso de 2 millones de empleos. Continuamos con cifras realmente preocupantes. Únicamente 3 de cada 7 ecuatorianos tiene un empleo formal, el resto está en el subempleo o en la informalidad. Entonces, esta mejora en la macroeconomía definitivamente no está dando ninguna respuesta a estos problemas sociales que afectan el día a día de los ecuatorianos. En efecto, estas son las secuelas precisamente de esta política económica del gobierno nacional. También quisiera yo señalar de que esta política fue en su momento advertida cuando evidenciamos, por ejemplo, una reducción significativa en la inversión de salud y educación entre la comparación de la proforma presupuestaria 2021 y la proforma presupuestaria 2022. Ahí ya era de advertir que iba a haber menor inversión social. Era de advertir también que iba a haber menor obra pública. En el Ecuador, la obra pública tan fundamental para dinamizar la economía pasó de apenas 480 millones en el 2021 a 450 millones para el 2022. Entonces, he ahí precisamente las consecuencias de esta política económica que ya se ha aprobado antes en otros países de la región, que ya se ha aprobado antes en el Ecuador mismo y que ha fracasado rotundamente. Importante también señalar que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hizo la entrega de 950 millones por derechos especiales de giro con la finalidad de que los países, entre ellos el Ecuador, reactiven su economía. Y este gobierno, una vez que recibió los 950 millones entregados por el FMI para reactivar la economía, en vez de enfocarlo precisamente en ese gran objetivo nacional, lo que hizo es destinar a las reservas internacionales. Hoy el Ecuador cuenta con reservas internacionales nunca antes registradas en la historia, pero importante decir a la ciudadanía que esas reservas internacionales se mantienen en una cuenta especial hasta que se produzca una crisis financiera y sea necesario hacer uso de esas reservas internacionales, de tal forma que esas han sido las prioridades del gobierno de Guillermo Lasso, que evidentemente van en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Se podría decir en todo caso, licenciado Campaña, que estamos viviendo en este momento una crisis con todos estos datos. Acabamos de tener un número altísimo nuevamente de asesinados en una de las cárceles del país, 44, todo el tema de la inseguridad y todos los otros datos que ya hemos mencionado. ¿Esta no es una crisis que debería llevarle al gobierno nacional a pensar en hacer uso de estos recursos? Sin lugar a dudas, el gobierno nacional debería reenfocar su política pública y reenfocar por lo tanto su financiamiento. Hay un dato que me parece que es importante que tengamos en cuenta. Había mencionado al inicio de esta entrevista de que la economía ecuatoriana, producto de la pandemia del COVID-19, decreció en 7.8%. Si nosotros
estimamos, en el mejor de los casos, que la economía ecuatoriana tendrá un crecimiento como el gobierno lo ha previsto para el año 2022, y a eso sumamos el crecimiento que ya vivió la economía ecuatoriana en el 2021, aún sumando estos 2 años, no regresamos a tener los mismos niveles del aparato productivo de la economía ecuatoriana que se registraban previos a la pandemia del COVID-19. Y recordemos adicionalmente que en el año 2019 el Ecuador ya atravesaba una crisis económica, fruto también de las políticas económicas de los gobiernos pasados. De tal forma que el Ecuador todavía no ha superado, no se acerca a los niveles previos a la pandemia del COVID-19, con lo cual la economía ecuatoriana es uno de los pilares fundamentales que inciden pues en el día a día de los ecuatorianos. Importante manifestar y reiterar y recordar algunas cifras dadas por el presidente de la República. En el Ecuador, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo. Los otros 7 ecuatorianos buscan cómo sobreviven el día a día. Esta cifra todavía es más compleja, más dramática en la zona rural, en que apenas el 18% tienen un empleo. De tal forma que estos que son pilares fundamentales no se han podido subsanar, y evidentemente cuando los ecuatorianos sienten que no se han solucionado los principales problemas que le afectan en el día a día, el primer síntoma que se expresa es el descontento con sus autoridades, tanto el presidente de la República, tanto la Asamblea Nacional, el descontento con el sistema político e incluso el descontento con el sistema democrático. Esto es un temor que nos debe llevar a reflexionar sobre cómo está funcionando pues el sistema político en el Ecuador. Vamos a encontrar que existen serias deficiencias, que existe un desapego de los ecuatorianos frente a instituciones como los partidos políticos, las autoridades, y que por lo tanto eso conlleva a que exista también un desafecto con la democracia, algo que es extremadamente preocupante y que nos debe conducir pues a una reflexión mucho más profunda de qué papel están cumpliendo nuestras autoridades en la resolución de los conflictos que afectan al ecuatoriano en el día a día. Usted lo señala bien, estos son problemas atribuibles a la clase política ecuatoriana, no exclusivamente a Guillermo Lasso. Cierto es que generó muchas expectativas de que se daría un golpe de timón, un giro al país. Un año posiblemente resulta corto, pero no hay buenas señales en definitiva. Quisiera hablar también de la responsabilidad de la clase política ecuatoriana, de los gobiernos, de las asambleas o congresos que han tenido, volviendo al tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Habíamos entrevistado el día de ayer a Henry Llanes, un ex diputado de la República, hoy jubilado, vicepresidente de una asociación de afiliados, jubilados y pensionistas que está funcionando allá en Pichincha y que está recogiendo firmas para cambiar la estructura del Consejo Directivo de el IES, intentando poner una mayoría de afiliados para que decidan sus destinos. Algunas cosas muy delicadas nos ha dicho Henry Llanes, y tiene razón, lo hemos podido comprobar en muchas de ellas. Él habla, por ejemplo, de que paulatinamente al IES en los últimos años se le ha ido imponiendo grupos etarios con derechos, pero sin obligaciones. Entre ellos la atención médica a cónyuges, a hijos menores, el seguro social campesino que no recibe un financiamiento completo y que tiene que repartirse ese pay de lo que están aportando los afiliados activos aún en el país. La obligación de atender a no afiliados por norma, por humanidad, pero que no es compensada de ninguna manera por el gobierno ni por ninguna institución. Todo esto, esta enorme carga que se le ha ido imponiendo poco a poco al IES, que dicho sea de paso, recibe aproximadamente el 20% de los ingresos de los empleados formales del país. Eso es mucho dinero, es una cuota muy alta que no se compadece en lo que está sucediendo para los propios aportantes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sumado esto a la actitud de los gobiernos de no cumplir con la entrega del 40% al fondo de pensiones, sino de tratar de combatirla de todas las maneras,
el déficit en los fondos de salud, retrasos permanentes en el pago de afiliación de los empleados del sector público, etcétera, etcétera. En suma, Henry Llanes, sacando su calculadora, señala que el Estado ecuatoriano debe aproximadamente 18 mil millones de dólares al IES, aproximadamente la mitad por los papeles que ha ido comprando el IES del gobierno y la otra por toda esta serie de obligaciones impagas. Quisiéramos su punto de vista, conocedor como es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre estas realidades. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es ajeno a esta crisis institucional que estamos viviendo en el Ecuador. Uno de los principales problemas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es su modelo de gobernabilidad. Recordemos que el Consejo Directivo del IES, que es la máxima instancia de gobierno, tiene una conformación tripartita. El representante del gobierno, el representante de los asegurados y el representante de los empleadores. La ley de seguridad social prevé de que tanto el representante de los asegurados, tanto el representante de los empleadores sean electos cada 4 años a través de colegios electorales. La última elección de los 2 representantes fue en el año 2012. Es decir, que desde el año 2016 se ha incumplido reiteradamente la necesaria convocatoria a una nueva elección y por lo tanto una nueva conformación del Consejo Directivo del IES. Esto es extremadamente grave, considerando que si nosotros como asegurados no tenemos un representante legítimo ante el máximo órgano de gobierno, evidentemente no tenemos un representante que defienda nuestros intereses. Más aún, los representantes del IES han sido copartícipes de la crisis que vive la institución, han sido cuestionados en su momento por la Superintendencia de Bancos, por la Contraloría General del Estado, de tal forma de que este es uno de los grandes déficits que tiene la institución, su modelo de gobernabilidad. Frente a eso, algunas centrales sindicales agrupadas a través del Frente Unitario de los Trabajadores, precisamente la semana pasada solicitaron al Consejo Nacional Electoral que se convoque de forma urgente a la elección de los nuevos representantes. Me parece que ello es un primer paso para la reorganización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y a ello evidentemente hay que sumar el tema económico. Y en efecto, uno de los graves problemas que se evidenció en las evaluaciones actuariales, tanto del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, más conocido como el Fondo de Pensiones, tanto del Fondo de Salud, es la falta de pago del gobierno nacional. De tal forma que es verdad que el gobierno nacional tiene una deuda que supera los 8.300 millones de dólares por conceptos de falta de pagos, tanto de las atenciones de salud, tanto de lo que corresponde al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, tanto que lo que corresponde al seguro de desempleo, tanto lo que corresponde a la devolución del IVA, pero también a través del IES, pues el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha realizado la compra casi obligatoria, considerando de que en el directorio tiene mayoría el gobierno, de bonos del Estado. Bonos del Estado que también superan casi los 8.000 millones de dólares. He ahí la enorme deuda que tiene el Estado, el gobierno nacional, frente al IES, que es la principal institución social del país. Frente a ello, las autoridades, el presidente de la República pasó de un primer diagnóstico, señaló de que iban a tomar medidas urgentes, sin embargo, hasta el día de hoy no existen pasos concretos precisamente en la resolución también de estos problemas que afectan a la principal institución social del país. Licenciado Campaña, sobre esta situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se viene hablando ya desde hace algún tiempo atrás, la necesidad de entrar en un proceso de reformas. El propio presidente de la República ha dicho que se enviará una propuesta de ley a la Asamblea Nacional y muchos de los temas que se estarían analizando tiene que ver con la edad de las personas para jubilarse, también un incremento en los aportes. No obstante, quienes están más cercanos han advertido que esto no es necesario siempre y cuando el gobierno nacional lograra o llegara a cumplir con sus obligaciones. De acuerdo a sus criterios,
¿Hacia dónde deberían apuntar estas reformas? ¿Es realmente necesario que se incremente la edad para la jubilación o que se incremente el porcentaje de pensión? ¿Hacia dónde deberían apuntar? ¿Qué es lo que se debería hacer? El gobierno nacional, una vez que asumió en funciones, ya conocía la crisis que enfrentaba la seguridad social, ofreció una reforma. Esa reforma incluso ya tenía fecha de entrega, que era el mes de abril, es decir, el mes pasado. El presidente del Consejo Directivo en funciones anunció también algunos de los ejes que tendría esa reforma. Uno de ellos sería, pues, en efecto, la modificación de la fórmula de cálculo para las pensiones, mayor años de edad para poder jubilarse, la cuenta individual de pensiones, rompiendo con este modelo de solidaridad que existe en el IES, y el aporte del Estado en función del crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto. Esas reformas se ofreció plantear, evidentemente una vez que fueron siendo públicas, fueron muy cuestionadas por la ciudadanía y finalmente hemos visto que no se ha avanzado sobre aquellas reformas. Estas reformas paramétricas no resuelven el problema de fondo. Estas reformas que se conocen como paramétricas, lo único que hacen es patear el problema hacia el futuro y sobre todo meter la mano en los bolsillos a los ecuatorianos. Lo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social requiere es una reforma estructural. Evidentemente para ello se requiere subsanar los problemas que había mencionado ya antes, como son el problema de gobernabilidad, la falta de financiamiento por parte del Estado. Importante señalar que son los mismos informes actuariales que refieren que si el gobierno nacional paga lo que corresponde por salud, por pensiones, está garantizado el fondo de invalidez, vejez y muerte hasta el año 2037, año en que se presentarán más gastos que ingresos, pero que habrá reservas en un monto aproximado de 17.000 millones de dólares, con lo cual el IES podrá mantener funcionamiento sin reformas hasta el año 2047. En el caso del Fondo de Salud, si el gobierno nacional paga lo que corresponde, está garantizado el Fondo de Salud hasta el año 2028, que es el último año de la proyección actuarial. Sin embargo, importante mencionar que si el gobierno no cancela, en este momento ya estamos viviendo pues las secuelas del déficit y de un camino hacia la quiebra de la seguridad social, lo cual es extremadamente grave. ¿Se requieren en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reformas? Sí, se requieren reformas que no metan a la mano a los bolsillos, reformas que pasan, por ejemplo, por cambiar el modelo de atención de salud. El modelo de atención de salud es un modelo que hace énfasis en lo curativo hospitalario, que termina siendo muy costoso y que termina además teniendo enormes costos sociales. Es decir, en el Ecuador esperamos que alguien esté enfermo, que esté moribundo para poderle atender. Cualquier país desarrollado o cualquier país que tiene un modelo de salud apropiado, lo que hace énfasis es en la atención primaria de salud, que significa prevención y promoción de la salud. Pero esto va más allá de las decisiones que puede tomar el Instituto de Seguridad Social. Estas son ya políticas públicas en cuanto a salud. Sí, evidentemente es políticas públicas en cuanto a salud, pero también hay que sumar otras aristas, como por ejemplo el papel que puede cumplir el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El BIES puede incluso cumplir un papel muy importante en la dinamización de la economía, de tal forma que si nosotros buscamos fortalecer el BIES, deberíamos empujar a que se convierta en parte de la banca de primer piso, que pueda atender a cualquier ciudadano, que cualquier ciudadano pueda ser cuentaviente del banco, de tal forma que pueda inyectar mayor dinero a la economía, pero al mismo tiempo tener mayores rendimientos de sus inversiones, de sus préstamos. Bien. Le agradecemos al licenciado Andrés Campaña, es columnista de el diario El Telégrafo y fue director provincial en Pichincha del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.